A continuación, realizaremos este ejercicio, que dice: a un bloque de masa m igual a 1 kilogramo, que se encuentra sobre una superficie horizontal recta, se le aplica una fuerza de 4 newtons en dirección paralela a la superficie, como muestra la figura. Los coeficientes de fricción estático y cinético entre las superficies son 0,5 y 0,2 respectivamente. 1. Verifique si la fuerza F logra mover el cuerpo. 2. Determine la magnitud de la fuerza necesaria para que el bloque se mueva con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Aproxime el valor de la aceleración de la gravedad a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo primero que debemos hacer es dibujar unos ejes coordenados. Colocamos el origen sobre el cuerpo y vamos a darle las direcciones positivas a los ejes de acuerdo a la dirección que tendría el posible movimiento. Entonces, como la fuerza está aplicada hacia la derecha, el cuerpo debería moverse hacia la derecha. Entonces sería más x a la derecha, menos x a la izquierda, y en el eje Y vamos a colocar positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Ahora identifiquemos las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Primero, como el cuerpo se encuentra sobre la superficie terrestre, sobre él está actuando el peso o fuerza gravitacional, el cual va dirigido hacia abajo puesto que siempre apunta hacia el centro de la Tierra y tiene magnitud mg, la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. También, como está la superficie y ella impide que el cuerpo descienda y siga la dirección del peso, entonces esta está realizando una fuerza sobre el cuerpo en dirección contraria al peso, la cual se debe al contacto macroscópico entre el bloque y la superficie y a la cual denominamos fuerza normal. La designamos con la letra N por fuerza normal. Siempre actúa perpendicular a la superficie. Ahora traslademos la fuerza F externa que está siendo ejercida sobre el cuerpo aquí al sistema de coordenadas para guiarnos. Esa fuerza iría hacia la derecha. Entonces sería F. Y bueno, como el cuerpo se encuentra sobre una superficie y nos están diciendo que hay una fricción entre el cuerpo y la superficie, entonces sobre él va a actuar una fuerza de fricción estática o cinética, dependiendo de si el cuerpo permanece en reposo o se mueve. Esa fuerza iría en contra del posible movimiento. Como la fuerza externa que está siendo ejercida sobre el cuerpo va hacia la derecha, el posible movimiento tendría esa misma dirección, por lo que la fuerza de fricción iría hacia la izquierda. En este caso voy a colocar la letra F minúscula, pero vamos a aclarar que entonces esta puede ser fricción estática o fricción cinética. Lo primero que nos están pidiendo es que verifiquemos si la fuerza F logra mover el cuerpo. Para esto entonces emplearemos las leyes de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración del cuerpo será igual a la suma vectorial de las fuerzas dividido por la masa del cuerpo. Esta es una ecuación vectorial. Tiene entonces componente en x, la aceleración en dirección x es igual a la sumatoria de las componentes en x de las fuerzas dividida por la masa del cuerpo, y también tiene componente en y, que sería igual a la sumatoria de las componentes de las fuerzas en y sobre la masa del cuerpo. Entonces, comencemos analizando la componente y de la aceleración. El cuerpo está sobre esta superficie y la fuerza F que está actuando sobre él es paralela a la superficie, no tiene componente en y. Luego, realmente no hay nada que la acelere en dirección vertical, puesto que el peso está apuntando hacia abajo, pero la normal aparece como la fuerza que la superficie está ejerciendo sobre el cuerpo para que no
vaya en la dirección de la fuerza gravitacional. Entonces, en la dirección vertical no hay movimiento, por lo que decimos que la aceleración en y es igual a 0. Esto nos lleva al siguiente resultado. Para la componente en y de la aceleración, tenemos 0 es igual a la suma de las componentes en y de las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. En la dirección vertical están actuando la normal hacia arriba y el peso hacia abajo, por lo que escribimos la magnitud de la normal positiva menos la magnitud del peso, todo dividido por la masa del cuerpo. Luego, al pasar a multiplicar acá la masa por 0 y despejar la normal, encontramos que la magnitud de la normal es igual a la magnitud del peso. Para el caso de la componente X, tenemos que hacer el siguiente análisis. Para que el cuerpo se mueva, la fuerza externa debe ser en magnitud superior a la magnitud de la fuerza de fricción estática máxima. Para esto, entonces, escribamos la magnitud de la fuerza de fricción estática. Esta sería lo siguiente: la magnitud de la fuerza de fricción estática es menor o igual a μ estático por la magnitud de la normal, es decir, la fuerza de fricción estática es proporcional a la normal y su coeficiente de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estático. La mayor magnitud de la fricción estática se obtiene cuando tenemos una igualdad en esta ecuación, es decir, cuando F sub S es igual a μS por la normal. Entonces, la magnitud máxima de la fricción estática para nuestro ejercicio va a ser igual a μ sub S, el coeficiente de fricción estático, por mg, que fue la magnitud que encontramos que tenía la normal. Reemplazando los valores nos da que la magnitud de la fuerza máxima de fricción estática es igual a 0.5 por 1 kilogramo, que es la masa del cuerpo, por 10 metros sobre segundo al cuadrado, la aceleración de la gravedad. Entonces, la magnitud de la fuerza máxima de fricción estática es 5 newtons. Luego, con la fuerza externa de magnitud 4 newtons, el cuerpo no se mueve. Ahora, para el punto 2 debemos hacer lo siguiente. En este caso nos dicen que determinemos la magnitud de la fuerza F que debería ejercerse sobre el cuerpo para que se mueva con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Si se mueve con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, es porque la fuerza aplicada sobrepasa en magnitud a la fuerza máxima de fricción estática. Y ahora entonces sobre el cuerpo va a estar actuando la fricción cinética. La fricción cinética tiene magnitud igual al coeficiente de fricción cinético por la normal. Como no hemos cambiado la dirección de la fuerza externa F, la cual está actuando paralela a la superficie en la dirección más X a la derecha, entonces la componente Y de la aceleración no va a cambiar. No hay ninguna fuerza adicional que cause una aceleración en Y. Tenemos entonces, para la situación del punto 2, la misma normal. Entonces vamos a tener lo siguiente: la magnitud de la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por mg. Y al utilizar la segunda ley de Newton para la componente X de la aceleración, vamos a tener lo siguiente: aceleración en X es igual a la suma de las fuerzas en la dirección X. La fuerza externa F va hacia la derecha, por lo tanto la tomamos positiva, y la fuerza de fricción cinética se va a estar oponiendo al movimiento, por lo que va a ir hacia la izquierda, por lo que la tomamos negativa.
mu sub k por mg sobre la masa del cuerpo. Entonces vamos a obtener lo siguiente. La masa por la componente x de la aceleración debe ser igual a la magnitud de la fuerza F menos el coeficiente de fricción cinético por la masa por la aceleración de la gravedad. La magnitud de la fuerza externa deberá ser igual a la masa del cuerpo por la componente x de la aceleración más el coeficiente de fricción cinético por la masa por la aceleración de la gravedad. Nos dicen que cuando el cuerpo adquiera una aceleración de 5 metros sobre segundo, como la fuerza F solo actúa en la dirección X, con esto se refieren a la magnitud de la aceleración, luego en este caso sería la componente X de la aceleración. Entonces reemplazamos valores y obtenemos lo siguiente: 1 por 5, 1 de 1 kilogramo de la masa del cuerpo por 5 metros sobre segundo al cuadrado, más el coeficiente de fricción cinético tiene un valor de 0,2 por 1 kilogramo por 10 metros sobre segundo. Luego obtenemos que la magnitud de la fuerza externa para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado es de 7 newtons. En dirección de la fuerza, que en este caso pusimos dirección más x.